Policía de Internet. ¿Qué se está haciendo aquí? Dios mío, una invasión. ¿Qué se está haciendo aquí? Los indios los invaden. ¿Qué actividades ilegales Me ha pegado un susto. se hacen aquí? Me ha pegado. No me va a dar tiempo esta noche a hacer un directo, así que os hago un paseo geopolítico hablando del tema que me interesa, que son los bombardeos con drones que están realizando los ucranianos de las instalaciones de refinería de Rusia. Ya sabéis que es una estrategia que se puso en marcha en realidad ya hace tiempo, a mediados del año pasado, pero que se ha reiniciado con gran fuerza a partir de enero de este año. La razón principal es evidente: los ucranianos tienen problemas para defenderse en los frentes, están perdiendo la guerra de atrición, de desgaste que les ha planteado Rusia, y plantean ahora una alternativa en forma de debilitamiento del adversario a través de sus ingresos petrolíferos. Han sido muchos los ataques, os pongo una tabla para que veáis cuáles han sido los últimos, pero lo que no se puede afirmar es que los daños sean tan sumamente importantes como para restringir en todo, o por lo menos una parte sustancial y significativa, la capacidad presupuestaria de Rusia a través del petróleo. Como veis, algunas de las estimaciones que se hacen, que yo entiendo que provienen principalmente del cálculo de los envíos que se observan de cargamentos de petróleo por parte de Rusia, pues la capacidad de estas instalaciones nos habría visto mermada de forma total. Además, hay que tener en cuenta que por ahora Ucrania solamente puede atacar en un radio aproximado de 1000 kilómetros dentro de las fronteras rusas, que oye, ya es bastante. Pero los rusos tienen instalaciones petrolíferas, por ejemplo, en la región del lejano oriente, es decir, en Kamchatka, la Kamchatka en la que nosotros jugábamos al Risk cuando éramos más jóvenes, y cuando no somos tan jóvenes también. Este verano competía yo con mis hijos. Bueno, pues Hola. Este planteamiento que están realizando los ucranianos tiene mucho interés porque la economía rusa se ha establecido ahora mismo en una situación de economía de guerra. Y eso implica que su capacidad de producción de bienes y servicios no es la misma que antes. Esto genera obviamente tensiones. Sabéis que gran parte de la producción industrial se redirigió por parte de Rusia a la producción de productos metálicos, es decir, principalmente artefactos necesarios para la guerra. Y lo que se observa en los últimos meses, como veis en esta gráfica que os pongo, es que la producción industrial respecto de la media mensual desde el año 2021 se mantiene relativamente estable cuando hallamos la tendencia o cuando calculamos esos valores sin tener en cuenta lo que son los efectos de estacionalidad y de calendario, es decir, el hecho de que en determinados meses del año se pueda producir más o se pueda producir menos. La economía rusa además se ha redirigido en gran medida al sector servicios, porque los países occidentales ahora están cerrados, por ejemplo, para el turismo. Así que aquí tenemos dos vías por las cuales efectivamente la economía rusa crece, pero crece de una forma en realidad engañosa. Es cierto que también se observa que la economía rusa se ha redirigido de forma muy rápida principalmente hacia las economías asiáticas y sobre todo, como os podéis imaginar, hacia China. En cierto modo esto era factible hacerse por dos razones. En primer lugar, porque desde el punto de vista de las exportaciones... Hola, 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 hola. No parece muy peligroso. Que no parece muy peligroso. No. Bueno, como se iba haciendo, la reorientación del mercado de Rusia se ha podido facilitar, o se ha visto facilitada por dos cuestiones. En primer lugar, porque los rusos exportan un bien que es homogéneo, que es la energía. Es cierto que
En lo que respecta al gas que iba a través de gasoducto, esto no es posible realizarlo y por lo tanto ahí han sufrido una merma, pero en cuanto al gas natural licuado y la capacidad que ya tenían instalada y al petróleo y los productos refinados del petróleo, obviamente Rusia puede redirigir todo ese comercio hacia otros países con absoluta facilidad y de hecho, como ya hemos comentado muchas veces, como el gas no está sancionado por Occidente, el gas natural licuado sigue llegando a Europa. No sigue llegando el que va por tubería porque fue Vladimir Putin el que lo cortó, lógicamente, en una medida de represalia por las sanciones económicas que se le estaban produciendo. Y por el otro lado tenemos las importaciones que realiza Rusia para sustituir las importaciones que no le llegan desde los países occidentales debido principalmente a el autoveto, la autosanción que se han producido los países occidentales. En este caso China es el mayor proveedor, pero no está sustituyendo de forma completa el mercado que en realidad antes le abastecía, que es el mercado occidental. ¿Por qué? Pues principalmente por dos razones también. Por un lado, porque la economía rusa dependía en gran medida de los bienes de capital occidentales, sobre todo de los bienes de capital alemanes, pero esos productos necesitan una serie de componentes, necesitan una serie de piezas de recambio que ahora no le llegan a la economía rusa y por lo tanto los rusos se ven en la obligación de sustituir el tipo de bien de capital que utilizaban y lo que están haciendo es sustituirlo por bienes chinos. Por lo tanto, China les está vendiendo bienes terminados, no les está vendiendo componentes, no les está vendiendo lo que son recambios, sino bienes terminados. Y no les está vendiendo todo lo necesario para hacer la sustitución completa de sus bienes de capital. Por lo tanto, en términos económicos, esas importaciones no están sustituyendo totalmente a lo que venía en términos monetarios. Me refiero, en términos de pasta, a lo que estaban comprando a los países occidentales. No es que sea más barato. Desde ese punto de vista, lo que nos encontramos es que, lo veis en este gráfico, pues Rusia ha perdido gran parte del mercado. La Unión Europea es cierto que tenía un enorme déficit exterior con Rusia, como se ha reducido enormemente el comercio, por una parte porque ya no les compramos productos energéticos y por otra parte porque ellos no pueden comprarnos productos tecnológicos o industriales, pues ahí nos encontramos que incluso a día de hoy, ya que les seguimos comprando un poquito de gas natural licuado, tenemos una situación de déficit exterior con Rusia. Pero como veis, por ahora esa situación pues no ha cambiado de forma significativa. Pero en cualquier caso, Rusia está ahora mismo, como os decía antes, en modo de economía de guerra y por lo tanto la mayor parte de su gasto presupuestario se va al esfuerzo militar. Es divertido que también Rusia utiliza las mismas estrategias que hemos visto aquí en los medios de comunicación afines al poder, de plantear gráficos trucados, en los cuales cuando tú ves las líneas que representan el gasto, por ejemplo, gasto social y gasto económico del gobierno ruso, pues resulta que no se compadecen con la línea que está representando el gasto militar, de tal forma que si sumáramos gasto social y gasto económico, estos no deberían diferir mucho del gasto militar, pero fijaros aquí en el último informe que emitió el Ministerio de Finanzas ruso, cómo en realidad lo que uno ve es que eso no es así, que parece que todavía el gran esfuerzo que realiza el gobierno ruso se está gastando en su gente y sobre todo en mantener su sistema económico. Pero llegamos al asunto importante, y el asunto importante es cuánto ingresa presupuestariamente Rusia de los productos de hidrocarburos, es decir, los productos energéticos. Y esto, como sabéis, es la partida realmente del león. Ha habido una diferencia bastante notable entre lo que es el gasto que se producía, perdón, el ingreso que se producía en términos presupuestarios gracias a las ventas de petróleo y de gas natural en el año 2022 respecto del año 2023. ¿Por qué? Porque en el año 2022 nos pillaron a todos con el peso cambiado y el crecimiento del precio de esos productos fue realmente extraordinario. Y luego los rusos tuvieron varios problemas de los cuales hemos hablado. Uno de los problemas consistió principalmente en que tenían que vender a descuento, es decir, los países que les compraban los productos energéticos, como eran ahora, no tenían que competir con otros clientes, podían exigirle a Rusia pues un precio de amigo, bastante más barato. Y como sabéis, si se vendía el petróleo a $80 por barril, bueno, no tanto, pues los rusos no podían venderlo por encima de los 50 en realidad. Este fue uno de los problemas. El siguiente problema que se encontraron los rusos
es que hubo muchas dificultades con el techo que le estableció el G7 para la venta de productos energéticos. Y esas dificultades le llevó a Rusia un tiempo el poder corregirlas. Ya sabéis que las corrigieron con la flota aquella de petroleros fantasmas, pero bueno, al final más o menos lo han corregido. Es por eso que los ingresos en los últimos meses del año 2023 se recuperaron de forma realmente espectacular. Pero aún así sigue habiendo una diferencia entre los ingresos fiscales y los gastos fiscales de Rusia de acuerdo a las cuentas del Ministerio de Finanzas. Recordad que yo aquí siempre me rijo por lo que dicen las instituciones rusas, porque además son las únicas que están en capacidad de poder dar unos datos. Los demás podrían estimarlos desde lejos, pero no tenemos la capacidad de bajar al terreno, hacer encuestas, ver cuáles son los ingresos y gastos de la administración pública, en fin, qué se recauda por IVA, todas esas cosas. Entonces, lo que es realmente interesante es que Rusia ha estado sangrando en todo lo que ha podido a su sector energético. De hecho, los ingresos son tan altos por varias razones en los últimos tiempos. En primer lugar, porque existe una fiscalidad progresiva. A partir de un determinado precio del petróleo, el impuesto que le casca la autoridad rusa a las empresas energéticas es del 100%. Por otra parte, tenemos que el rublo se ha debilitado y, por lo tanto, cuando se compran esos productos energéticos con dólares, el cambio de dólar a rublo hace que cada dólar compre una cantidad mayor, creciente, cada vez más grande, de rublos. Y por lo tanto hay un mayor ingreso en rublos dentro de las arcas estatales. Y en tercer lugar, como habéis visto en los últimos tiempos, colaborando en ello los ataques de los hutíes y la respuesta de los Estados Unidos, el precio del petróleo también se ha incrementado de forma notable. En cualquier caso, la diferencia entre ingresos y gastos, el déficit está en el 2,9%, más o menos, entre 2022 y 2023. Es cierto que el incremento en el gasto presupuestario ruso se ha realizado y se ha realizado principalmente a partir del último mes del año 2023, es decir, cuando acaba o cuando llega a su culminación la ofensiva de los ucranianos, y los rusos ya ven que los ucranianos no van a poder ir más lejos y es el momento de dar la respuesta. Y entonces Rusia empieza a incrementar su gasto presupuestario muchísimo para poder enfrentarse a los ucranianos, hasta el punto de que, como ya os he comentado, acaban multiplicando casi por 3 veces, casi 4 veces el presupuesto de los ucranianos. De hecho, el gasto presupuestado en rublos o en dólares va a ser este año de 118.000 millones de dólares, que es triplicar el presupuesto de defensa que existía cuando comenzó la guerra. Pero, como os digo, la economía de guerra produce muchas tensiones. ¿Tensiones en forma de qué? Tensiones en forma de que no hay mano de obra. Ya sabéis que existen cuellos de botella en determinadas industrias, porque los jóvenes, hay muchos jóvenes que están en el frente y muchos otros volaron para no verse implicados en la guerra, y por lo tanto ahí tienen un problema. Y por otra parte, el hecho de que el rublo esté muy devaluado, y por otra parte de que hayan tenido que redirigir sus compras a otros mercados, sobre todo sus importaciones, hace que esas importaciones sean más caras y por lo tanto alimenten el crecimiento de los precios y la inflación, que el año pasado, bueno, me parece que el año pasado no, ahora mismo está en el 7,7% interanual. Y por eso Elvira Nabiullina, nuestra estimada gobernadora del Banco Central de Rusia, ha decidido incrementar el tipo de interés al 16%. Voy a buscar una bajada para ir regresando a casa. Bueno, vamos por aquí, que casi me da un poco la luz. Y por lo tanto, el objetivo de bajar la inflación al 4% yo creo que se estima más largo de lo que se preveía. Es cierto que la economía rusa crece, y cuando veis los datos, pues el año pasado creció al 3,6%. Los rusos esperan que crezca al 2,4%, y el Fondo Monetario Internacional espera que crezca al 2,6%, y el año que viene se espera un crecimiento del 1,2%. Oye, mucho mayor que el que tienen economías como Alemania, por ejemplo, u otras economías del G7. Sin embargo, es cierto que esto tiene trampa. Os he dicho que hay un déficit presupuestario de casi un 3%, y la forma de cubrir esos huecos necesarios en términos de dinero
para poder alimentar la industria de defensa y también realizar el gasto social para que la gente esté contenta. Ya se vio ayer que están muy contentos porque casi el 90% de la población ha votado por Vladimir Putin. Para poder hacer frente a eso, lo que ha hecho Rusia, que no puede acceder a los mercados internacionales para pedir deuda, es decir, para endeudarse, porque los países occidentales le tienen ahí hecho le han cerrado, le han echado el cerrojo. Lo que hacen es tirar del Fondo Nacional Soberano que tenían ahuchado, que tenían guardado a partir de las ganancias de los productos de hidrocarburos. El 1 de enero de 2022, esta cantidad, este fondo soberano tenía 112.700 millones de dólares, lo que representaba un 6,6% del Producto Interior Bruto. Pero ahora mismo, a 1 de enero de 2024, tiene entre 55.000 y 58.000 millones de dólares, lo que representaría un 2,7% del Producto Interior Bruto. Es decir, se han comido una cantidad muy importante de dinero para poder hacer frente al conflicto bélico. Y es desde ese punto de vista desde el que están resistiendo en términos financieros el esfuerzo de la economía de guerra. Es cierto que además echan mucho de menos los 300.000 millones de dólares congelados por los países occidentales y que son propiedad del Banco Central de Rusia. Ya veremos qué ocurre ahora con los intereses. Sabéis que la discusión, una vez que más o menos se ha planteado que no están de acuerdo los países europeos con Estados Unidos en expropiar esos 300.000 millones, es qué se hacía con los intereses que están devengando esos fondos. La Unión Europea parece que se está moviendo en el sentido de establecerles un impuesto. Ya veremos si eso es cierto o no es cierto a medio plazo. En cualquier caso, los precios del crudo no están bajando, sino que están subiendo, y esto está beneficiando a Rusia. Algunos expertos afirman que si se lograra cortar las exportaciones de Rusia en 80.000 millones de dólares, entonces empezarían a sufrir. Es decir, no tendrían suficientes ingresos para seguir alimentando su industria de guerra. Pero esto es bastante difícil por dos razones. En primer lugar, se debería presionar a terceros países para que se cumplan las sanciones y por lo tanto que Rusia no pueda vender a través de esos terceros países. Ya sabéis que esta es otra de las peleas que tiene Europa y los Estados Unidos con terceros países, y esto podría recortar más o menos en 30.000 millones quizá esas exportaciones rusas, si es que se lograra un bloqueo total de las exportaciones, por ejemplo, de gas a través del mar. Pero bueno, ahí estamos los españoles dando el callo, comprando ese gas. Y por otra parte tenemos el asunto de establecer un techo al precio del petróleo. El techo dejó de funcionar, y dejó de funcionar porque los países que tendrían que haber tenido miedo de las sanciones occidentales, pues no lo han tenido. Y entre esos países quizá el más importante es la India. La India es el que está comprando más productos energéticos de Rusia con gran diferencia. ¿Veis vosotros a Modi dejando de comprarle a Rusia productos energéticos e incluso armamento? Pues a mí me pasa exactamente lo mismo, que tampoco lo veo. Y como no lo veo, las ideas que vamos a escuchar seguramente en el futuro va a ser: dejemos de comprarles fertilizantes a los rusos, dejemos de comprarles cereales, dejemos de comprarles cosas que ya sabemos que no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque al final son productos absolutamente necesarios para que uno sobreviva. Ya no os estoy hablando de hacerle daño al contrario, sino de cuánto daño te vas a hacer tú. Así que por ese camino me parece a mí que no vamos a ir. En resumen, los ataques ucranianos son muy espectaculares, le pueden hacer daño a Rusia, pero no creo yo que Rusia vaya a doblegarse, es decir, vaya a parar su esfuerzo bélico por este camino, porque esos ataques se tendrían que hacer muy sistemáticos, muy completos, acabando con la capacidad de refino de esas instalaciones de forma completa, y además deberían extenderse también a las instalaciones que Rusia tiene en la región del Lejano Oriente. Y en resumen, es esto lo que os quería contar. Así que me despido, que ya se está haciendo noche y tengo que encontrar el camino de vuelta a mi despacho, que todavía me queda un rato de lectura, porque como sabéis el miércoles presentaremos el libro del profesor Javier Aranzadi en la universidad, acto que, si Dios quiere y la técnica nos lo permite, emitiremos en directo desde la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.